El enunciado dice, encontrar la función f que satisfaga que f de 0 sea igual a la 7 y que 7x por logaritmo natural de x cuadrado más 1 por f de x sea igual a x cuadrado más 1 por f' de x. Bueno, entonces se tienen que cumplir dos condiciones. Que se satisfaga esta igualdad para una determinada f de x, que es la que tenemos que hallar, y que esa f de x evaluada en 0 sea e a la 7. Bueno, lo primero que hacemos es acomodamos esta expresión poniendo todo lo que sea f de x y f' de x de un lado y lo que esté expresado mediante operaciones del otro lado. O sea, f de x pasa dividiendo de este lado y x cuadrado más 1 pasa dividiendo del otro lado. Así que acá tenemos una relación entre f de x y su derivada, de manera que del otro lado tenemos que buscar también una relación entre una función y su derivada. Si miramos bien, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1 es 1 sobre x cuadrado más 1, que sería la derivada de la función externa, el logaritmo, por la derivada de la función interna, que es 2x, ¿no? La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Así que sería 2x sobre x cuadrado más 1. Y esa expresión casi la tenemos, ¿eh? Tenemos 7x sobre x cuadrado más 1. Pero bueno, se acomoda fácilmente agregando un factor 2, multiplicando y a su vez dividiendo para compensar. De manera tal que el 2 nos va a quedar dividiendo a este coeficiente 7 y ya esta expresión la acomodamos un poquito para que nos quede acá la derivada de esta, o sea, 2x sobre x cuadrado más 1 es la derivada de logaritmo natural de x cuadrado más 1, a la que hemos llamado u de x. A esta función la hemos llamado u de x, por lo tanto esta es su prima de x. Acá también acomodamos un poquito, pusimos 1 sobre f de x por f' de x. Ahora multiplicamos ambos lados de la igualdad por diferencial de x. Entonces tenemos acá u' de x por diferencial de x es diferencial de u de x. O sea que tenemos 7 medios de u de x por u' de x diferencial de x, que es diferencial de u de x. Y acá algo análogo. Tenemos 1 sobre f de x por diferencial de f de x, ¿no? Porque f' de x por diferencial de x es diferencial de f de x. Lo que hacemos ahora, ya como a esta función la tenemos expresado como u y tenemos el diferencial de u, manejarnos en este caso en la variable u y acá análogamente manejamos en la variable f. Nos va a quedar acá 7 medios de u diferencial de u y acá 1 sobre f diferencial de f. De esta forma lo que podemos hacer ya es integrar de manera sencilla porque nos quedan así integrales de las llamadas inmediatas, que son fáciles a la hora de integrar. Así que vamos a hacer eso y una vez que obtengamos las integrales tanto en u como en f, volvemos a la variable x y continuamos ya con el desarrollo del cálculo. Entonces, integrando ambos lados de la igualdad, acá aclaramos que f tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador, tenemos que 7 medios, que es este coeficiente, por la integral de u, que es u al cuadrado por 1 medio, es igual a logaritmo natural de módulo de f más c. Acá la constante solamente hace falta ponerla de un lado, la constante aditiva que tenemos siempre que hacemos integrales indefinidas. Se puede ver así, una integral indefinida es igual a una primitiva cualquiera más una constante aditiva. De todas maneras, si hubiésemos puesto una constante acá, la podríamos pasar acá y quedar de un solo lado. Bueno, pasándolo en limpio nos queda que 7 cuartos de u al cuadrado es igual al logaritmo natural de módulo de f más c. Volviendo a la variable x, ahora nos queda que como u era logaritmo natural de x al cuadrado más 1, nos va a quedar u al cuadrado, logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, así que nos queda 7 cuartos del logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cuadrado es igual a logaritmo natural de módulo de f de x más c. En el siguiente paso ya vamos a averiguar el valor de c a partir de la condición inicial que era f de 0 igual a la 7. Bueno, planteamos la igualdad que obtuvimos recién al integrar para x igual a 0. O sea, tenemos 7 cuartos del logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a logaritmo natural de módulo de f de 0 más c. F de 0 sabemos que es e a la 7 porque es una de las condiciones, ¿no? Así que nos queda
7 cuartos del logaritmo natural de 1 al cuadrado es igual al logaritmo natural de e a la 7 más c. Bueno, el logaritmo natural de 1 es 0, así que todo esto se hace 0. Nos queda 0 es igual a, bueno, el logaritmo natural de e a la 7 es 7, ¿no? 0 es igual a 7 más c, de manera que c es igual a menos 7. Así que, bueno, ahora ya con el valor de c obtenido, vamos a despejar la expresión de f de x. Bueno, planteemos la igualdad. Lo que hice fue cambiar, puse el logaritmo natural del módulo de f de x menos 7 del lado izquierdo y bueno, y la otra expresión del lado derecho. Entonces, el primer paso fue pasar este 7 sumando de este lado y nos queda que el logaritmo natural del módulo de f de x es igual a esta expresión, ¿no? Bueno, lo que significa que e elevado a esto es lo mismo que e elevado a esto, ¿no? Pero e elevado al logaritmo natural de algo es ese algo, ¿no? Así que, definición del logaritmo. Así que tenemos que el módulo de f de x es igual a e elevado a la 7 cuartos, logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cuadrado más 7. Bueno, lo que significa que si el módulo de f de x es igual a esto, que es un número positivo siempre, porque e elevado a cualquier número real es positivo, quiere decir que es el opuesto de esto menos e elevado a esta expresión, o f de x coincide con esta expresión, ¿no? Bueno, en este caso podemos verificar que no cumple con la condición de que f de 0 sea e a la 7, esta. Por lo tanto, la que es válida es esta expresión. F de x es igual a e elevado a la 7 cuartos por logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cuadrado más 7. Bueno, a continuación vamos a hacer la verificación a partir de la expresión que teníamos originalmente. Entonces, esta es la expresión de la función. F de x es igual a e elevado a la 7 cuartos logaritmo natural de x cuadrado más 1 al cuadrado más 7. Y ahora hacemos la verificación a partir de la expresión que teníamos originalmente. Obviamente que acá f de 0 es e a la 7, ¿no? Porque cuando x vale 0, todo este término del exponente se hace 0, así que queda e a la 7. Bueno, veamos, tenemos 7x logaritmo natural de x cuadrado más 1 por f de x, que es la exponencial esta, ¿no? Bueno, y es igual a x cuadrado más 1 por f' de x. Recordemos que la derivada de una exponencial de base e es la derivada del exponente multiplicada por la misma exponencial. La derivada del exponente es 7 cuartos por 2 logaritmo natural de x cuadrado más 1. O sea, primero derivamos el cuadrado. Después, por regla de la cadena, tenemos que derivar el logaritmo. Me queda por 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Bueno, esta derivada ya la habíamos sacado, ¿no? Cuando armamos las integrales. Por la misma exponencial, ¿no? Bueno, y veamos que se simplifica la exponencial con la exponencial en ambos lados de la igualdad, y después x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 se simplifica, bueno, y el 4 se simplifica con este 2 y con este 2. Así que del lado izquierdo nos quedó 7x logaritmo natural de x cuadrado más 1, y acá nos queda lo mismo, 7x logaritmo natural de x cuadrado más 1. Bueno, hemos terminado el ejercicio.